Gerardo, ¿quién es realmente Alex Saab para el régimen de Nicolás Maduro? Es un empresario clave para la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, un hombre que este señor se volvió como un chacal financiero, un operador, un superministro del gobierno, en el que todo lo resolvía Saab. Si faltaba leche, que llamaran a Saab. Si faltaba gasolina, que eso lo soluciona Saab. Que hay que vender oro, pues que se vayan en los aviones a Turquía a llevar los lingotes. Un tipo fundamental, clave en esa improvisación, ese caos que vive Venezuela para poder subsistir día a día. Pero hasta ahí todo pareciera una actuación legal. ¿Qué evidencia encontró usted que indique que Saab conoce de acuerdos por debajo de la mesa con Irán, con Turquía, incluso con Rusia y la presencia del Hezbollah en Venezuela? Bueno, primero hay que anotar, Marta, que esto él no lo hacía por filantropía, ¿no? Que él estuviera en ese lugar definiendo cosas y negocios multimillonarios no era un aporte gratuito a la revolución. Él sacaba tajada de esto y eso explica que un tipo de menos de 10 años que sale quebrado de Barranquilla termine con una flota de 6 aviones, casas en Francia, en Colombia, en Italia, ¿no? Pero el indicio o la prueba definitiva de cuánto sabe este señor, yo creo que él mismo la ha indicado porque tuve la oportunidad de hablar con alguien que me dijo que él mandó un emisario a ofrecer información precisamente que le interesa a Estados Unidos sobre las relaciones de Irán a Venezuela. No sé qué específicamente, pero es uno de esos indicadores de lo que él sabe. Y la otra novedad que quise aportar en el libro fue que antes del arresto, pues él también había ofrecido información y más que todo información, explicaciones sobre lo que él hacía. Ese es un buen punto el que usted toca porque evidentemente usted logró confirmar que antes de la captura en Cabo Verde, él envió emisarios, incluso estuvieron a punto de hacer una cumbre con un fiscal, creo que se alcanzó a reunir en Bogotá. ¿Qué era lo que estaba ofreciendo? ¿Por qué, digamos que esa inquietud del régimen venezolano por la suerte de Saab, que lo ha convertido en embajador plenipotenciario, le ha conseguido abogados, ha movido una cantidad de hilos? ¿Cuál es la información real que tiene Saab y qué alcanzó a ofrecer? Bueno, en principio él estaba convencido de su inocencia, según me dicen las fuentes. Y él llegó incluso a convencer a sus abogados, tanto a Rick Díaz, el abogado acá que lo representaba, como a De la Espriella, de que él tenía la razón y que podía probar que todos los ingresos que recibió no fueron producto de exportaciones ficticias, porque ese era un punto en el que estaba concentrado el fiscal Naldo. Las conversaciones avanzaban, había una actitud positiva entre ambos, él ofrecía explicaciones, en ese momento no estaba ofreciendo información, pero el gobierno de Estados Unidos sabía que si llegaba a un acuerdo, parte del acuerdo era no solamente lo que lo comprometía a él, sino aquellos detalles que podrían interesarle al gobierno, tanto que la CIA empezó a interesarse en esas conversaciones hasta que se llegó a ese fiasco de que yo no entiendo por qué ocurrió una reunión, la más importante, la primera vez que el fiscal del caso, Nadler, se reunía con el principal acusado. A la reunión no fueron ni Díaz ni De la Espriella y Nadler salió furioso pensando que eh, Saab era un mentiroso y Saab no tenía en ese momento quien lo defendiera, había un delegado de La Espriella y eso parece que entorpeció las cosas y yo creo al final, Marta, y esto es especulativo, que él decidió no entregarse a pesar de que parece que ya había entregado un dinero como parte de su acuerdo, por el temor que él podría sentir de que le hicieran daño a él o a sus hijos, el gobierno de Venezuela. Tú reportaste cómo
estas cartas que envió el gobierno de Venezuela, él diciendo, si usted habla con Estados Unidos, se va a meter en problemas con nosotros. Ujú. Ahora la familia, por lo menos la segunda pareja de Alex Saab, que también estuvo metida en algunos negocios en Italia, está a salvo en Moscú. ¿Usted cree que existe alguna posibilidad de que haya un segundo intento de negociación? Es más, se especula que ya ha mandado algún tipo de señales. Yo creo que sí, Marta. Es que hay que considerar lo siguiente. El proceso de judicial en Estados Unidos, cuando se trae a este país a una persona de esa importancia, es un poco despiadado, digamos, porque tú sabes que los traen acá, los meten en una celda de castigo, a pesar de que no han violado ninguna ley carcelaria, los dejan 24 horas en esa celda pequeña sin comunicación con nadie, los sacan una hora a caminar en el día para quebrarlos emocionalmente. Lo que le espera a SAP es eso, desafortunadamente, y que se ha denunciado ya en el New York Times como para que se suspenda eso. Esa presión por un lado y la presión de las estadísticas, Marta, por el otro, es que las personas que van en este país a un juicio tienen el 95% de posibilidades de perderlo. O sea que todo apunta a que de alguna manera los cargos que van quedando, porque tú sabes que han ido negociando cargos y de 6 se quedaron en 2, van a ser motivo de negociación. Además, creo que Cabo Verde se ha encargado también de ablandar. Pero bueno, entremos al capítulo colombiano. Piedad Córdoba le admitió al periódico El Tiempo su relación con Saab, pero negó tajantemente haber tenido negocios él o uno de sus hijos con el barranquillero y también negó haber hecho trámites para que Venezuela le pagara una deuda de 30 millones de dólares vinculada al Cadivi. ¿Qué encontró usted? ¿Por qué le dedica en su libro 4 capítulos a Piedad Córdoba? Capítulos muy fáciles de leer, muy cortos. Pues mira, primero que todo, a mí me causa mucha intriga y curiosidad el manejo de la memoria de Piedad Córdoba, ¿no? Primero te dice eso a ti, y antes creo que había dicho que creo que se había encontrado 2 veces con Alex Saab, pero en la entrevista que tuvo con ella, a medida que avanzaba y que yo la confrontaba con cosas muy particulares que tenía, entre esas un correo electrónico de varios en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelvan la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes, los amigos de la revolución bolivariana versus los empresarios colombianos que son enemigos de la revolución bolivariana. Hay un correo electrónico en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá, y todo eso comienza precisamente ella diciendo, yo lo vi 2 veces, pero a medida que avanza la entrevista, ella dice, sí, bueno, me quedé en su apartamento en París, porque allá la esposa organizó un cóctel. Bueno, sí, la esposa me prestó una tarjeta de crédito para hacer compras en París, y sí, yo estuve con Saab en Cuba. Poco a poco pasamos de una relación completamente distante a aceptarme, y voy a tu punto, que ella sí intercedió para esos cobros, no solamente para eso, de los 30 millones, sino para lo que tenía pendiente el Ñeñe Hernández, Pat Primo, Carlos Matos. Matos. Ujú. Hacia allá iba. Usted menciona en el libro a Carlos Matos, a Pepe Duber, a Ñeñe Hernández. ¿Hasta dónde llegó en ese atajo que algunos empresarios colombianos, pues por el acoso económico, por las afugias económicas, eh, tomaron para que Venezuela les pagara? ¿Hay evidencia tal vez de que la entonces senadora sirvió de puente para que existieran otros pagos? Sí, también sirvió de puente. Ella tenía como 2 grupos de trabajo, uno dedicado exclusivamente a SAP,
que había sido muy buena persona con ella, había sido como el edecán de ella cuando iba a Barranquilla, la traía, la llevaba al aeropuerto, la paseaba por la ciudad, la acompañaba a las reuniones políticas, y el otro grupo es el grupo de los empresarios que ella llama los árabes, a él le dice el palestino, los árabes, y entre esos pues están incluso gente que no son árabes, sino son precisamente judíos. Ahora, la pregunta es, yo y se lo pregunté, es, ¿y usted hacía esto por buena persona? Y ella me dijo que sí, pero hay estos indicios de que sí había comisiones de éxito que no solamente recibió ella, sino otras personas que intercedieron por ese trámite. Estamos hablando de o sea, son los casi 30 millones de dólares de SAP y 100 millones de los otros empresarios. Es una buena intermediación. Ujú. El tiempo reveló y creo que usted confirmó que Piedad ha sido, o la conducta de la ex senadora Piedad Córdoba ha sido al menos, digamos que revisada por los agentes federales que están a cargo del caso SAP. ¿Usted confirmó eso? ¿En qué situación está en este momento el caso de Piedad Córdoba con relación a SAP en Estados Unidos? Tengo por lo menos dos fuentes relacionadas muy cercanas al gobierno federal que han sido abordadas para entregar información sobre las actividades de Piedad Córdoba en Venezuela, aparentemente con la intención de llevar este caso ante un gran jurado y definir si hay una responsabilidad criminal. Yo se lo pregunté a la senadora de qué opinaba de eso, se dio por enterada y dijo que le extrañaba mucho porque el segundo de la embajada de Estados Unidos en Colombia la visitaba a ella y a su hijo en el apartamento y se reunían, y por eso le extrañaba que por un lado hubiera esa amistad y esa confianza y que por el otro lado la estuvieran investigando. Sí, incluso la ex senadora le negó al tiempo que el hecho de que le hubieran quitado su visa estuviera vinculada al caso SAP. Pero bueno, usted en su libro, digamos que cuando la gente lo vaya a abordar, va a encontrar una cantidad de datos súper claves sobre el tema SAP, pero a la vez datos de color. Encontré uno que me pareció no solamente de color, sino también trascendental, y tiene que ver con el caso de que el régimen mandó supuestamente a la senadora, no sé ya qué le dijo a usted, a una reunión con una espiritista de cabecera del régimen que es Yolba. Me llamó la atención de que ahí salió a relucir el nombre de Iván Márquez, ahora jefe de una de las más tenebrosas disidencias que tiene Colombia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se vinculó a Piedad con Iván Márquez en ese Bueno, escenario? bueno, Marta, este es una intersección muy interesante de política pragmática y realismo mágico, porque a estas alturas Chávez y Maduro querían que eh, Piedad fuera presidenta de Colombia. Ellos lo veían como una solución para tratar de neutralizar la incomodidad que le causaba a este país vecino con un presidente como Uribe. Entonces la mandan donde está la medium oficial del libertador Simón Bolívar. El libertador baja al cuerpo de esta señora, empieza a hablar de otra manera y ella dice que sí, que, o sea, ella en nombre del libertador, y entonces queda como consolidado de que sí, ella debe ser presidenta y va a ser presidenta de Colombia. Y entonces en ese punto Piedad se vuelve consentida, la consentida del régimen, y pide lo que quiera. Le dan unos suites, 3 suites en el Hotel Meliá de Caracas, pero ella, su obsesión en este momento, casi latosa obsesión, es que le paguen los 30 millones de dólares a SAP. Y entonces en ese punto salen a relucir muchas cosas. Por ejemplo, que las FARC empiezan a interesarse mucho por esta espiritista, por esta santera. A propósito, Piedad es santera y me lo reconoció. Y quieren saber cómo, si se puede curar la ceguera de Santrich y dónde está la espada de Bolívar. Dejo ese epílogo
para no dañarle a los lectores la salida. Y en ese contexto sale Iván Márquez como una fórmula para el futuro de Piedad, que me reconoce que sí, que estuvo en esa reunión y con cierto orgullo admitió que sí, que Simón Bolívar había pensado que ella debía ser y que sería la presidenta de Colombia. Me dijo que Yoba, la gran Yoba, es una santera venezolana con quien se había visto últimamente en Cuba. Uh-huh. Es interesante porque usted cuenta incluso algunos, no sé cómo llamarle ahí, cultos que hicieron, mencionando a Uribe, mencionando a César Gaviria, mencionando a Cristo, a una cantidad, me refiero a Cristo, El obviamente de el la tierra. senador liberal. Bueno, hay otro, digamos que cuando uno empieza a leer su libro, encuentra que además de Saab y de Piedad hay otro, digamos que coprotagonista, que es Abelardo de la Espriella. El penalista Abelardo ha insistido en que él ya no tiene nada que ver con Alex Saab y que ya no lo apodera. ¿Por qué usted insiste y por qué cree que es tan importante e insiste a lo largo de su libro en la presencia del el penalista en el tema Saab? Mira, Marta, yo creo que si Estados Unidos no hubiera pasado todo lo que está pasando, el problema de extraditar a este señor, si no hubiera sido por la intervención muy efectiva de la Espriella, pasándole el dato a la familia Saab de que había una operación en marcha para arrestarlo a él en Barranquilla, a través de la información que obtuvo a través de un patrullero de la policía, quien fue contactado por una abogada de la oficina de la Espriella. Así que yo creo que el papel de él para la supervivencia de Saab ha sido fundamental y para mí a mí no me quedó nunca claro cuándo fue que él dejó de ser formalmente abogado de Saab, porque él lo dijo cuando se dio cuenta que no podía serlo porque no tenía una licencia de la OFAC, el Departamento del Tesoro. Para que no lo sepan, los abogados que representan a gente que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro, si son residentes como él o ciudadanos, tienen que tener una licencia para ejercer la defensa. Él, el día después de que de que hacen un encauzamiento a Saab y lo meten en la lista Clinton, él salió y se presentó como abogado. Lo que no sabemos es en qué fecha específica él dejó de serlo. Pero creo que lo más importante de esto en el libro es la reconstrucción de cómo fracasó esa operación, Marta, que no era una operación solamente de la policía colombiana. La DEA, este señor, este policía, le reportaba primero a la DEA que a la policía colombiana. Es más, el libro al final vas a poder ver una carta en la que hay una autorización de un agente de la DEA donde le dice querido o estimado Pinto, esa misma, donde le dice que empiece a investigar a Alex Saab, de manera que ese manejo que le dio de la Espriella a esa operación en la que terminó acusado de soborno el patrullero, soborno que nunca supimos quién lo pagó, solamente supimos quién lo recibió, es una cosa que quedó con la completa impunidad. Yo hablé con el fiscal del caso, le dije, ¿por qué usted no compulsó copias para que se investigara quién pagó el soborno? Sí, el señor estaba acusado de cohecho y no me supo responder. Lo mismo el Otro fiscal. caso de soborno o cohecho de una sola vía. Sí, el cohecho huérfano. El cohecho huérfano en Colombia. Carlos Alberto Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, tuvo nexos con Alex Saab. Incluso Petro salió a tomar distancia de su concuñado después de que El Tiempo y otros medios sacaron a relucir esos nexos. ¿Qué encontró usted sobre él? Bueno, yo quería
lo que quise con el capítulo de él es mostrarle al lector que no está tan enterado. ¿Qué papel jugó él en el momento en el que se abría la gran oportunidad de este grupo de ya no ser multimillonarios, sino billonarios con un contrato de exploración y explotación de petróleo en Venezuela? Yo creo que el papel de los tres personajes, Pulido, Saab y él, Gutiérrez era como el más preparado, y me imagino que para eso lo buscaron, para asumir el estudio de esa posibilidad, porque él ya venía trabajando con Trenaco, una empresa dedicada a esos fines, y entonces consideré que sería bueno, que era bueno explicar su papel y explicar cómo su relación al principio generosa con Gustavo Petro, su cuñado, esos aportes terminaron metiéndolo a él en líos en Mossack Fonseca, la famosa firma de abogados de Panamá que estuvo en el centro de Panama Papers, porque allá llegó el rumor de que El Tiempo, Semana y otros medios estaban publicando esa relación de aportes de Gutiérrez Roballo a la campaña de Petro. A ellos les sonó ahí la alarma, aunque no hay ninguna prueba de que haya una relación de causalidad, de que los aportes de Gutiérrez eran respondidos con favores de Petro, no lo hay, pero como tú sabes, Marta, esos informes de operaciones sospechosas no necesitan mayores evidencias y finalmente terminaron cerrándole la cuenta en Mossack Fonseca a Roballo y le tocó ir a otra firma legal de Panamá. De acuerdo. Algunas investigaciones del Tiempo han dejado en evidencia que hay colombianos ya con nombre propio que han colaborado en el tema Saab. Estamos hablando del excónsul Betancourt, confirmado. Estamos hablando de los hermanos Slevi, confirmados. ¿Qué sabe usted de nombres de otros colombianos que aparezcan en el indictment o vayan a ser incluidos en el indictment o en otros procesos que se están abriendo, por ejemplo, en una corte de Nueva York? No, hasta el momento yo tengo y he tenido contacto con personas que van a colaborar, pero son venezolanos que en algún momento se le atravesaron en el camino a Saab. He escuchado de que se está estudiando la posibilidad de investigar el papel que han jugado los hijos de Pulido y de Saab en toda esta estructura societaria de la organización, pero no he escuchado otros nombres adicionales de informantes, personas que están bajo presión y quieren colaborar con la justicia. Tengo entendido que hay también un financista panameño que podría ser clave porque le manejaba muchas cuentas en Europa a Saab. Y parece que también un estructurador, un abogado colombiano, barranquillero estructurador, que también le ayudó como a armar todo ese entramado societario que le sirvió después para mover plata, Hong Kong, México, Turquía, Venezuela, Panamá, Colombia. Sobre eso, Marta, el libro, una de las novedades del libro es tener la síntesis de las transcripciones de las chuzadas que le hizo Pinto a la organización de Saab. Y ahí aparece un personaje, un abogado llamado Mario García, que se encargaba precisamente de crearle sociedades en el exterior a Saab. No sé si sea la misma persona, pero hay bastantes referencias a este señor que además permiten concluir que Saab, además de los negocios que ya conocemos en Venezuela, estaba metido en el de la compraventa de bonos de deuda pública del gobierno venezolano. Boliche, un colombiano paramilitar, bueno, no se sabía en qué espacio se movía,
Terminó también vinculado con el ingreso de varios millones de dólares de Saab a Estados Unidos, que terminó costándole el puesto y la libertad a un famoso profesor en Miami. A través de Boliche es posible que se esté abriendo otro indictment en donde se termine conociendo más información sobre los movimientos de dinero de Saab. Buena pregunta, Marta, porque hay un misterio en ese caso, el caso del profesor Bruce Bagley, que tú reportaste también, y es que Bruce Bagley fue acusado y va a ser y ya condenado, se declaró culpable de haber recibido comisiones de envíos de dinero de Saab del exterior a Estados Unidos. A él le llegaban $100,000 y él sacaba 8 o 10% y se los pasaba a la cuenta de Boliche. Pero la gran pregunta, el gran misterio de todo esto es qué pasó con el grueso del dinero, con los $2 millones que alcanzó a mandar Saab y que también entraron en esa cuenta, porque los únicos que quedaron congelados fueron los dineros que sacó como comisión del lavado el profesor Bruce Bagley. Eso no solamente abrió un capítulo de suspicacia entre los grandes competidores internos en este país, que son la jurisdicción de Miami y la de Nueva York, que viven peleando por los casos, sino que dejó en el aire cómo se manejó esa situación. Y el testigo clave en eso es Boliche, porque él fue el que hizo las transacciones y es el que tiene que decir quién se quedó con ese dinero. ¿Iba para pagar abogados que estaban ayudando a negociar a Saab con el gobierno? De la Espriella dice, yo no tuve nada que ver con eso. Domínguez, que era la otra abogada de Saab, me dijo en su momento que no quería hablar del tema. Así que ahí hay un misterio y eso puede dar, como tú dices, para abrir una causa en Nueva York para saber quién recibió realmente el grueso del dinero que envió Saab desde el exterior. ¿Cuál es la situación actual de Boliche? ¿Es testigo protegido? ¿Vive en Estados Unidos con su familia, con sus hijos? No sé si está de testigo protegido. Él sigue siendo formalmente un informante firmado de la DEA, de la FBI. Él ha trabajado con todos los abogados de narcos en esta ciudad. Tú le preguntas a toda esta gente que ha traído extraditados y todo eso, en algún momento trabajaron con él, un tipo controversial, que lo describen como un tipo controversial, difícil de manejar, que hace cosas por su cuenta y no las consulta. Pero Marta, tú y yo cubrimos el caso de Barón Vega. Y cuando un gobierno quiere irse en contra de un informante que sabe tanto, termina poniéndole alguna sanción como le pusieron a Barón Vega y más bien lo utiliza, como en este caso, como testigo y no como investigado para estos fines. Además, Boliche, pariente del Ñeñe Hernández, además de todo. Todos Algo que me llamó la atención es que cuando uno lee el libro dice, bueno, aquí recoge como las diferentes puntas que involucran a Saab. Y estamos en un momento clave, estamos como siempre decimos, pero esta vez parece que sí es cierto, en la cuenta regresiva de que Cabo Verde defina si lo extradita o no. Está decidiendo el Constitucional, creo que estamos a una semana de que diga sí o no, y yo creo que las turbinas del avión de la DEA las están calentando para llevárselo a Miami. ¿Por qué sacar en este momento el libro si con la llegada de Saab a Estados Unidos comenzaría, pues parece que fuera el segundo tiempo movido sobre realmente qué sabe el colombiano, qué está dispuesto a negociar, si va a negociar o no, qué va a hacer Venezuela, a quiénes va a salpicar, ¿por qué sacarlo en este momento? Eso es una decisión que se la dejé a la editorial Planeta, que saben más que yo de mercados, de demandas, de ofertas. Lo discutimos también, pero ellos pensaban que en cualquier momento se podía producir la extradición. Para ellos es el punto culmen para publicar. Para el editorial ese era el punto culmen. Para usted como investigador, ¿es el punto culmen o es el inicio de la gran segunda temporada judicial de Saab?
Un libro nunca se acaba, Marta, tú lo sabes. Uno siempre quiere extenderlo, averiguar más cosas, incluir más cosas, pero hay un momento en el que le tiene que poner el punto final. Y al respecto quería decir un par de cosas para que quede constancia. Hice el esfuerzo de hablar con los abogados de SAP, no solamente en su momento cuando comenzó este libro, cuando ellos me demandaron acá, sino ahora. Traté de hablar con Garzón y con la oficina que está representando a SAP, y me dijeron que no querían hablar mucho. Y lo otro que quería dejar de constancia es que he visto mensajes de que SAP o su gente del círculo dice que este libro lleva mucho odio, y yo creo por lo contrario. Pocas veces se había mostrado la cara un poco más humana, no la del empresario de SAP, su amor por sus hijos, su dedicación a la fábrica y a la familia. Así que la idea era ofrecerle al lector estos matices. Y también hay otra cosa que tengo que agradecer. Este libro no sería posible sin todos los aportes que hicieron periodistas como tú, como los de Armando Info, los colegas de Ecuador, la gente del Herald aquí en Miami, que mostraron esa parte macro. Y yo me fui por conocer el origen de este señor, de su padre, de su familia, y reconstruyendo poco a poco cómo llegó a estos escándalos que ustedes tuvieron en Tunisia. Hay una anécdota importante, que ese amor por sus hijos va, que no sabía si regalarle un Mustang o un Maserati a uno de ellos, pero que terminó metiéndolo en líos al nombrarlo representante legal de una empresa en Hong Kong, y creo que eso podría terminar ese amor enredándolo judicialmente. Le pregunto ya para cerrar y agradeciéndole realmente este tiempo, ¿usted cree que existe la posibilidad de que alguien quiera eliminar a Saab por lo que sabe, alguien quiera matar a Saab? ¿Cree que eso tenga alguna relación con el hecho de que él haya logrado sacar a su familia hacia Moscú? No sé, no me atrevería ni siquiera a especular, pero no creo que estén dadas las condiciones para que un gobierno, que sería el principal sospechoso, el gobierno de Venezuela, se meta en un lío como esos de matar a un potencial testigo, llamémoslo así, del gobierno de Estados Unidos, si es que lo traen acá y él decide negociar. Gerardo, muchísimas gracias por estas respuestas muy importantes, esta investigación muy interesante, ese libro. Fue una grata compañía durante un día completo, su libro. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación, Marta.